¿Sabes qué pasa después de esta vida? Que hay otra vida, la vida eterna. Soy Adriana Cinta. Escúchame en el canal de YouTube Al Purgatorio Una Manita, para que juntos formemos un poderoso ejército de almas del purgatorio que triunfe en el cielo. Bienvenidos al programa Al Purgatorio Una Manita. Inscríbete en nuestro canal de YouTube Al Purgatorio Una Manita, o Facebook, que es Al Purgatorio Una Manita Facebook. O tenemos una página web www.alpurgatoriounamanita.com. El Twitter es Purgatorio Ayuda, el correo es alpurgatoriounamanita@yahoo.com.mx. Hola, soy su amiga Adriana Cinta. Hoy vamos a hablar de la Virgen del Carmen y la relación que tiene con las almas del purgatorio. El escapulario del Carmen, el poder que tiene, cómo imponérselo, todas las bendiciones, el privilegio sabatino del escapulario, el profeta Elías, que fue la inspiración para la Orden del Carmelo, pero además es un gran ejemplo a seguir como santo. San Simón Stock, que recibió el escapulario de manos de la Virgen, una consagración a la Virgen del Carmen, una oración, cómo se creó la Orden del Carmen, y también cómo la Virgen ayuda a sus devotos cuando están en el purgatorio y en la tierra. Y otros detalles muy importantes que nos van a ayudar a crecer espiritualmente a ti y a mí. Es un programa muy completo que nos hemos esmerado en hacer para ti, para que en este rato que vamos a estar juntos tengas una visión general de todos los beneficios y bendiciones que puedes obtener. Y muchos conocimientos que pues tendrías que pasar mucho tiempo estudiando para poder tenerlos. Aquí los hemos resumido para ti. El 16 de julio se celebra Nuestra Señora del Carmen. Ella es la mejor intercesora y abogada de las almas del purgatorio, de nosotros y del mundo entero, porque es nuestra madre. El día de la Virgen del Carmen y en las demás fiestas marianas, la Virgen desciende al purgatorio y regresa al cielo junto con muchas almas del purgatorio. Mientras la Virgen está con las almas en el purgatorio, ninguna sufre. La Virgen del Carmen siempre está representada con el niño, el escapulario y en varias ocasiones con las almas del purgatorio. La Iglesia proclama a la Virgen Santísima como Madre de la Misericordia. Ella es consuelo de los afligidos y en especial de las almas del purgatorio. La Virgen dijo: yo, Madre de la Misericordia, libraré del purgatorio y llevaré al cielo el sábado después de la muerte a cuantos hubiesen vestido mi escapulario. Las almas del purgatorio llaman a la Virgen Madre de la Misericordia y la tienen como su patrona y reina. Cuando su nombre se oye en el purgatorio, las almas sienten una gran alegría. Cuando ella baja al purgatorio, las almas se le pegan como abejas en un panal. Ella, como la tesorera de los méritos de su Hijo, reparte gracias según la voluntad de Dios. Cuando ella pasa, las almas les duplican y esperan que ella les ayude. La Virgen anima y consuela a las almas del purgatorio. La Virgen, con su intercesión, lleva pronto al cielo a los cofrades de la Virgen del Carmen que están en el purgatorio. La Virgen le reveló a Santa Brígida: yo soy la madre de todas las almas que están en el purgatorio y todas las penas que tienen que purgar por las faltas cometidas constantemente son aliviadas y mitigadas por mis plegarias. Me hago presente en aquella prisión del purgatorio para visitar y consolar a mis hijas afligidas. Santa Brígida escuchó que Jesús le decía a su madre: tú eres mi madre, tú eres la Madre misericordiosa, consoladora de los que están en el purgatorio. La Virgen le dijo a Santa Brígida que así como un enfermo se siente confortado cuando alguien le da una palabra de aliento, así las almas del purgatorio se sienten aliviadas al oír su nombre. El nombre de María, nombre de esperanza, nombre de salvación que las almas del purgatorio invocan porque las almas del purgatorio son sus hijas queridas. La Virgen María intercede continuamente por las almas del purgatorio. Incluso en el Ave María rezamos: ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Orar por los difuntos es un carisma mariano.
es una gran obra de misericordia y de amor al prójimo. Juan Gerson tuvo una visión el día de la Asunción de la Virgen al cielo. Vio muchísimas almas que salían del purgatorio rumbo al cielo acompañadas de la Virgen María. San Bienaventura decía que la Virgen se paseaba por el purgatorio para aliviar las almas. San Vicente Ferrer decía que la Virgen María se manifestaba a las almas del purgatorio para darles continuos refrigerios. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, en su tratado Las Glorias de María, dice: muy felices son los devotos de nuestra piadosa Madre, la Virgen María, pues no solo son socorridos por ella en la tierra, sino que también los asiste en el purgatorio. Y cuanto más alivio necesitan las almas, la Virgen se empeña en socorrerlas, esta Madre de Misericordia. Renato Barón decía: hay muchas almas que entran al purgatorio. La Virgen va al purgatorio con una corona y el rosario en la mano. La Virgen manifiesta que todos somos sus hijos. Está presente en especial en la solemnidad de todos los santos. Se hace presente por las oraciones de la Iglesia. Dios tiene prisa que nosotros recemos para llevar a las almas del purgatorio al cielo. Las almas, en lugar de flores, necesitan oraciones. También misas. La Virgen desea que todos recemos todos los días por las almas del purgatorio, con el fervor que lo hacemos el día de los difuntos y de todos los santos. Cuando se ora en la tierra por las almas del purgatorio, se ofrecen buenas obras, oímos misa por los difuntos, rezamos el rosario por ellos. Las almas del purgatorio están unidas a nosotros por la comunión de los santos y son consoladas por las gracias de Dios. Novarino decía: ser devoto de esta señora tan buena, refiriéndose a la Virgen, pues ella no se olvida de los que padecen esas llamas. Sus mayores indulgencias y cuidados son para sus devotos. También él dice que cuando las almas invocan a la Virgen, ella une sus plegarias a Dios con lo que socorre a aquellas almas y quedan refrigeradas de sus grandes ardores con celestial lluvia. Es verdaderamente importante y valioso ser devotos de la Virgen, porque ella ayuda y protege a sus devotos tanto en la tierra como en el purgatorio. Y miren, una forma de demostrar nuestro cariño es rezando por las almas del purgatorio y también rezando el rosario. Podemos también rezar diario el Ángelus. Lo importante es que empecemos a tener este amor por María, hagamos una consagración a ella. Hagamos esta consagración a la Virgen del Carmen que aparece en la pantalla. Todos repetimos: Jesús, te doy mi voluntad humana, dame tu voluntad divina. María, Virgen del Carmen, ven en la divina voluntad. Oh María, Reina y Madre del Carmelo, me consagro a ti para siempre, a mí y a mi familia. Te confío mi pasado, presente y futuro. Te consagro cuanto tengo y cuanto soy. Te consagro mi inteligencia, mis ojos, mi cuerpo, mi voluntad, mi corazón, todo lo que tengo, todo lo que soy. Te confío mi alma para que tú la preserves de las tentaciones del mundo, de la carne y de Satanás. Hazme participar de una santidad similar a la tuya. Vuélveme conforme a Jesucristo. El Santo Escapulario sea para mí prenda de tu particular protección en las luchas de cada día y constantemente me recuerde el deber de pensar en ti y revestirme de tus virtudes. De hoy en adelante me esforzaré en convertir mi vida en imagen de tu humildad, fe, esperanza, caridad, paciencia, mansedumbre y espíritu de oración. Intercede por mí para que tenga estas virtudes. Oh Reina del cielo y de la tierra, soy toda tuya, soy todo tuyo. Quiero unirme a ti ahora y siempre para adorar a Jesucristo junto con los ángeles y los santos por los siglos de los siglos. Amén. A la Virgen la podemos tomar en cuenta, la podemos venerar, podemos platicar con ella cuando vayamos a la iglesia, platicarle nuestros asuntos, nuestros problemas como una madre. Pero bueno,
Miren, una forma muy buena de ser devotos de la Virgen María es tratando de imitarla, conocerla, pero también si nosotros rezamos el rosario y lo ofrecemos por las almas de purgatorio, estamos haciendo dos cosas, siendo devotos de la Virgen y también rezando por las almas de purgatorio. Y mira que las almas de purgatorio son extremadamente milagrosas con su intercesión, y si tú rezas por ellas, ellas nunca van a dejar de rezar por ti. Yo les voy a decir una forma de que yo ofrezco el rosario, pero las voy a compartir porque me gustaría pues que ustedes también si quieren hacerlo así. Es una pequeña formulita que vamos a ver ahorita nosotros aquí en la pantalla. O sea, si vamos a rezar el rosario, decimos: Señor, te doy mi voluntad humana, dame tu voluntad divina. María, ven en la divina voluntad a rezar conmigo. Yo uno este rosario que voy a rezar a la corona de espinas, a las 5 llagas de Jesús y a su pasión, y lo ofrezco en reparación de mis pecados y los de mis antepasados y familiares que están en el purgatorio. También lo ofrezco por las almas de purgatorio. Y también le puedes agregar otras intenciones, por ejemplo, que me sane de la tos, que consiga un trabajo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ya empiezas a rezar el rosario. De esta manera, por ejemplo, estaríamos agradando a la Virgen al rezar el rosario, estaríamos siendo devotos de ella, estaríamos rezando por las almas del purgatorio y al mismo tiempo nos estaríamos purificando nosotros y ayudando a nuestros familiares que están en el purgatorio. Y si hacemos esto diario, nos vamos santificando en la tierra y es muy importante y poderoso hacerlo. Y también pues todos los días, cuando te levantes o te vayas a dormir, puedes decir: Señor, cúbreme con tu sangre preciosa a mí y a mi familia todo el día, toda la noche, la madrugada. Y al levantarte, también puedes así diario decir todos los días: Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, escóndeme en tus 5 llagas a mí y a mi familia. Señor, te doy mi voluntad humana, dame tu voluntad divina. Yo me consagro hoy y para siempre a la Santísima Trinidad, la Sagrada Familia, al Inmaculado Corazón de María y al Corazón de Jesús. Y ofrezco todo lo que voy a hacer el día de hoy en reparación de mis pecados, los de mis antepasados que están en el purgatorio y por las almas de purgatorio. Hacer esto diario es poderosísimo y te estás purificando tú, tu familia, desde aquí en la tierra. Estás ayudando también a las almas del purgatorio y estás invirtiendo en tu futuro espiritual. Es una gran inversión y que te va haciendo crecer todos los días. O sea, no hay que perder el tiempo y podemos empezar hoy mismo para que tenga el efecto de reparación. También es importante que lo hagamos estando en estado de gracia. Porque, bueno, mira, los que rezamos por las almas del purgatorio tenemos mucha protección y bendiciones y vas creciendo espiritualmente. Pero el estar en estado de gracia significa, o sea, no estar en pecado mortal. No vivir en pecado mortal significa, pues, seguir los 10 mandamientos, pues ir por lo menos los domingos a misa, confesarte Pero, pues mira, si tú estás en pecado mortal, pues no te aflijas, o sea, todos somos pecadores y todo se puede arreglar. O si vives en unión libre, por lo menos ve diario y puedes visitar diario a Jesús en la iglesia. Si estás ahí en el sagrario, o sea, que es la cajita que tiene el foquito rojo, la velita roja o una veladora, cuéntale tus problemas, tu situación. Dile que pues no sabes ni por dónde empezar, pero que pues por favor te ayude a salir de esa situación y que quieres poner todo en su lugar, porque quieres regresar a ser su amigo o su amiga. Y es que mira, cuando se vive en pecado mortal se pierde la amistad con Dios y la intimidad de amigos cercanos. Por eso es urgente, más que nada, que en tu vida pongas empeño en arreglar esa situación. Porque lo primero en la vida es el alma. Y cuando vivimos en pecado mortal es como estar muertos espiritualmente. Aunque tú creas que no te afecta mucho, pues sí va afectando. Por ejemplo, les vienen tristezas, depresiones y situaciones así que no se sienten muy bien las personas en algunas ocasiones. Pero pues yo también te voy a apoyar para que tú puedas salir de esta situación, porque mira, Dios tiene su tiempo para cada uno y solo Él sabe. No, nosotros no podemos juzgar a nadie porque pues nada más el Señor sabe lo que
pues lo que cada quien ha vivido. Y si no hay nada que te lo impida, pues confiésate pues, hoy mismo si puedes, para que tú puedas ir a comulgar de nuevo y vas poco a poco recuperando todo ese tiempo que se ha perdido. Y aprovecha ahorita que estás vivo, porque las pobres almas del purgatorio ya no pueden reparar, pero sí, tú sí lo puedes hacer, y me encantaría para que juntos te unas a nuestro club de ayudar a las almas del purgatorio. Y también, por ejemplo, le puedes pedir a la Virgen, si estás viviendo una situación de pecado mortal, que te ayude a salir de esa situación. Y también, pues sí me gustaría, pues, si te es posible imponerte el escapulario de la Virgen del Carmen, pues es una buena oportunidad de hacerlo, porque hay 2 testimonios de este tipo de situación, que en una ocasión había un ladrón que llevaba puesto el escapulario de la Virgen del Carmen. Él recibió un balazo en el escapulario que traía puesto y la bala cayó en el escapulario y se salvó. Después de este milagro se convirtió. Entonces, pues yo sé que tú puedes tener el deseo de dejar el pecado, porque a lo mejor no puedes, pero tú le puedes decir a Dios y a la Virgen que necesitas que te ayuden, por favor. Y más tarde vamos a estar platicando todo lo maravilloso del escapulario, lo que se recibe, todas las bendiciones y beneficios, y tenemos muchas sorpresas. La Virgen a los cofrades del Carmen los ayuda con su intercesión cuando están en el purgatorio y los lleva pronto a la patria celestial. La Virgen le mandó decir al beato Godofredo por medio de Fray Abundio con estas palabras: di a Godofredo que progrese en virtud y que así será de mi Hijo Jesús y mío, y cuando su alma parta de su cuerpo, yo no dejaré que pase por el purgatorio, sino que lo tomaré y lo ofreceré a mi Hijo. San Bernardino de Siena, 1380-1444, dice que en esa cárcel donde las almas del purgatorio son esposas de Jesús, María tiene el poder para aliviar y liberar a las almas de las penas. Ella tiene poder sobre el purgatorio. Los devotos de la Virgen María son visitados y consolados constantemente por ella en el purgatorio. También a sus devotos rompe sus cadenas y los libera con su intercesión. Dice Gerson y confirma Novarino que cuando María subió al cielo, se vació el purgatorio. Ella pidió a su Hijo Jesús que salieran ese día todas las almas del purgatorio. Ella tiene el poder de liberar a sus devotos. María con sus méritos hace más breve el purgatorio de sus devotos y hace que lleven las penas más llevaderas. María es la estrella del mar para los que siguen sus caminos. Romanos 6. Las almas del purgatorio la invocan como estrella del mar, que esperan misericordia y consuelo de parte de ella. Por eso, a la hora de la misa, la Iglesia en el sacrificio eucarístico, en comunión con la Virgen María, así como con todos los santos, unida en ofrenda por la intercesión, pidiendo por todos sus hijos. La Virgen da consuelo y alivio a las almas del purgatorio, en especial en Navidad, Pascua y en las festividades de la Virgen María. Y cada sábado, por ser el día de Nuestra Señora, hay muchas almas que son liberadas del purgatorio. Es muy interesante saber que antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando iban a morir muchas personas, se manifestó la Virgen en varias apariciones en Heide, Alemania, como reina del universo y soberana de las almas del purgatorio, mostrándose con un niño en los brazos. Los videntes fueron 4 jovencitas y esto fue del 1 de noviembre de 1937 al 3 de noviembre de 1940. La Iglesia todavía no se ha pronunciado sobre estos hechos específicamente. María Sima, una mística de Austria, que tuvo muchas visitas de almas del purgatorio, señala que la Virgen visita el purgatorio como si fuera su casa. Ella baja al purgatorio a liberar a las almas, y en Navidad, en Pascua, en Viernes Santo, el Día de Todos los Santos, el Día de la Ascensión de Jesús al cielo y en las fiestas marianas.
Nuestro Señor le dijo a Luisa Picarreta: como las almas del purgatorio están confirmadas en mi gracia, no hay ninguna oposición entre mi voluntad y la suya. Ellas viven continuamente en mí y me aman abiertamente. Cuánto me duele verlas sufrir así. Ellas no están lejos de mí, sino cerca. No solo están cerca, sino que dentro de mi corazón. Cuánto mi corazón agradece a quienes interesen por las almas del purgatorio. Libro del Cielo, volumen 4. Hay que rezar y rezar mucho. Ninguna oración se pierde si en la tierra se está rezando por un difunto que ya entró al paraíso. Esa alma ofrece a la Virgen Inmaculada sus oraciones para que ella, que es tesorera del cielo y de la mediadora de los tesoros de las gracias, las aplique ante su Hijo en beneficio de las almas que están en el purgatorio. Con nuestras oraciones, sacrificios, limosnas, por ejemplo, rezar el rosario, decir misas o ir a misa, comuniones, buenas obras ofrecidas por las almas del purgatorio, nosotros los podemos ayudar a salir del purgatorio. La caridad, la misericordia, la paciencia, la dulzura, la humildad, la alegría, comunicada a los demás, el abandono a la voluntad de Dios, son actitudes que evitan o abrevian a las personas pasar por el purgatorio, pero hay que ofrecerlo. Por ejemplo, tú dices: yo ofrezco mis obras de caridad de hoy, mi misa, mis sacrificios, mis comuniones, y lo bueno que hoy haga por las almas del purgatorio y en reparación de mis pecados personales y los de mis antepasados que están en el purgatorio. Así es que ya saben, hermanos, a partir de hoy tratemos de practicar todo esto y dejemos de pecar en la medida que podamos. Pero bueno, todo empezó con la epístola de los Hebreos, Hebreos 11:1. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera y estar convencidos de las cosas que no vemos. Los profetas hacían lo que Dios les pedía. Por ejemplo, Moisés hablaba con él, guió a su pueblo, Jonás, Elías, Juan el Bautista y tantos que obedecieron a Dios de hacer o decir lo que Dios les pedía. En Hebreos 11, 37-38, vemos por ejemplo que los profetas como Elías, Juan el Bautista, Eliseo, anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, carecían de todo, eran oprimidos, estaban en cuevas, en cavernas, maltratados, hombres de los que no era digno el mundo. La orden de los carmelitas tiene sus orígenes en el Monte Carmelo, que está situado en Israel, cerca de Nazaret, al sur de la ciudad de Haifa, donde, como recuerda el libro de los Reyes, en 18 versículo 20, el gran profeta Elías luchó en defensa de la fe en el Dios de Israel, venciendo a los sacerdotes del falso dios Baal. Y donde el mismo profeta, orando en soledad, vio aparecer una nubecilla portadora de benéfica lluvia después de una gran sequía. Desde siempre este monte ha sido considerado el jardín floreciente de Israel, de Palestina, y símbolo de fertilidad y belleza. Carmel, de hecho, significa jardín. En la iglesia El Monte Carmelo de la Virgen del Carmen hay salones con pinturas del profeta Elías y cómo sube al cielo allá en el Carmelo, en la iglesia que hicieron. Están estas pinturas y son muy lindas. Es muy importante que conozcamos un poco de quién fue el profeta Elías y qué hizo. Porque mira, así podemos tú y yo tratar de imitarlo, pero además él fue el que inspiró a la creación de la Orden del Carmelo y a miles de hombres a seguirlo y ser como él. Imagínate. Elías significa mi Dios es Yahvé. Elías vivió por el año 850 a.C. Su misión fue tratar de convencer a los israelitas de que solo hay un Dios y que ese Dios es Yahvé, el creador de cielos y tierra. El profeta Elías nació en Tisbe, una aldea del otro lado del río Jordán. Vivía en la soledad, en el desierto, compartía su vida con los pobres, vestía como ellos, se alimentaba con frutos de la naturaleza y el pan que se repartía en la comunidad. Buscaba a Dios en la oración sincera y honesta, con pasión.
Era un hombre de Dios. Tenía fe, tenía una intimidad con Dios. Algunas veces tuvo miedo y también se puso deprimido y triste. Habla con Dios sobre su misión como Moisés y se deja conducir por el Espíritu Santo. Elías es un hombre libre interiormente, con fuerza en el alma, perfecto en la pureza, rico en virtudes, pobre en bienes terrenos, un gran amigo de Dios, enemigo del diablo, amable con los buenos y terrible con los impios, nacido antes de Cristo, converso con Cristo, reservado después de Cristo contra el anticristo, patriarca, profeta célebre, sacerdote grande, monje, padre de los monjes, siempre casto, ermitaño, valiente, defensor, heraldo de la verdad, ardientemente religioso, maduro sin quebranto, anciano sin vejez, mortal sin morir, nutrido sin alimento, de una longevidad sin achaques y de una vida santísima, que no se ha de extinguir hasta la consumación de los siglos. Dios envió al profeta Elías para que recordara a su pueblo que solo hay un Dios y que ese Dios es Yahvé. Este es el nombre que Dios se dio a sí mismo. Cuando Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre? El Señor le respondió, mi nombre es Yahvé, que significa yo soy el que soy. Yo hice a todos y a mí nadie me hizo. Éxodo 3:14. Ese fue pues el oficio de la historia del profeta Elías. Está en la Santa Biblia, en el libro primero de los Reyes, capítulos del 17 al 21, y en el segundo libro de los Reyes, capítulos 1 y 2. Ojalá y un día lo podamos leer, ustedes y yo. Por el año 874 al año 853 a.C., reinaba en Israel el rey Ahab. Era un hombre débil de voluntad. Se dejaba dominar por su esposa Jezabel. Ella era perversa, pagana y extranjera, y deseaba imponer entre el pueblo la religión de los falsos dioses. Elías le dijo a Ahab, yo sirvo a Dios, Yahvé, de Israel. No habrá en estos años rocío ni lluvia, si no es por la palabra de mi boca. Esta mujer, Jezabel, hizo asesinar a los profetas y sacerdotes del Dios verdadero, compañeros de Elías, porque ellos se dedicaban a llevar la palabra de Dios. El mayordomo del rey se llamaba Abdías, y él sí era temeroso de Dios. Abdías, el mayordomo del rey, salvó de la muerte como a 100 profetas, a quienes escondió en cavernas y los alimentó durante la época del máximo peligro. Elías se libró de la muerte porque huyó a su tierra natal, Tisbe. Por orden de Dios, Elías se retira a vivir a una cueva junto a una fuente de agua junto al Jordán. Este lugar se llamaba el torrente de Querit. Allá los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde. El profeta viste pobremente con piel de camello y una correa. Así se vestiría también más tarde Juan el Bautista. Cuando la fuente de agua se secó, Dios le ordenó a Elías que se fuera a vivir a una ciudad extranjera llamada Sarepta. Al llegar a Sarepta, se encontró con una viuda que estaba recogiendo leña para cocinar. Él le dijo, por favor dame un poco de agua y pan. Ella le respondió, no tengo sino un poco de harina y una migaja de aceite. Voy a hacer un pan para mí, para mi hijo, y después nos vamos a morir de hambre. Elías le dijo a la viuda, haz un pan para mí y ya verás que la harina no se te va a acabar, ni tampoco el aceite de tu vasija, hasta el día en que vuelva a llover sobre la tierra. La mujer
hizo lo que el profeta le mandaba y sucedió como le había anunciado. Ni la harina se acabó, ni el aceite se disminuyó en su vasija durante todos esos meses de escasez, y así pudo alimentar a su hijo y al profeta. El hijo de la viuda que lo hospedaba se enfermó gravemente y se murió. La pobre mujer, desconsolada, le reclamó al profeta por qué tenía que suceder a ella tan grande desgracia. Elías se dedicó a rezar con toda fe junto al cadáver del niño, y Dios resucitó al muerto. La madre del jovencito, al ver a su hijo vivo otra vez, exclamó: ahora sé que eres un hombre de Dios y que en verdad Yahvé habla por tus labios. Cuando parecía que ya Jezabel, la esposa del rey Ahab, esta mujer perversa, iba a lograr destruir por completo la verdadera religión en Israel, entra en escena Elías y empieza el combate total entre las fuerzas del bien y del mal. Después de 3 años, Dios le dijo a Elías: vete y déjate ver por el rey Ahab. Voy a conceder lluvia en la tierra, porque había mucha hambre allá en Samaria. Elías fue a buscar al rey Ahab y le avisó a su mayordomo, Abdías, el que dijimos que escondió a los profetas y los ayudó, que necesitaba ver al rey. El rey Ahab se fue a encontrar con Elías, y Elías le dijo que por haber abandonado la verdadera religión y haber permitido que su esposa Jezabel introdujera al dios falso Baal en el templo de Samaria, por esa razón tuvieron el castigo en la nación de hambre y sed por 3 años, porque había dejado de llover. Elías le dijo al rey Ahab que reuniera a todo el pueblo de Israel y a los 450 profetas del falso dios Baal en el monte Carmelo. Estando todos ahí reunidos, les hizo este desafío: vamos a poner 2 altares, uno para ustedes, los profetas, sacerdotes falsos del dios Baal, y otro para mí. Vamos a poner un novillo en cada uno de los altares, y ustedes van a invocar a su dios Baal para que envíe fuego del cielo y queme sus ofrendas. Y yo voy a invocar a Yahvé para que venga del cielo y queme mis ofrendas. Y el Dios que venga y queme estas ofrendas va a ser el verdadero Dios. Entonces empezaron primero los 450 sacerdotes. Estuvieron en el altar de ellos invocando al falso Dios desde la mañana hasta pasado el mediodía, pero no sucedió nada. Después del mediodía, Elías llamó al pueblo al altar que él había puesto, lo arregló, le puso 12 piedras simbolizando las 12 tribus de Israel, puso su novillo, mandó 3 veces que trajeran tinajas llenas de agua y llenó de agua el altar, la ofrenda, los leños, el novillo y todo, y alrededor puso mucha agua para que costara trabajo que se encendiera su altar. Luego le dijo a Yahvé: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, que se reconozca hoy que tú eres el Dios de Israel y yo tu siervo. Respóndeme, Yahvé. Y entonces cayó el fuego y devoró la ofrenda, los leños, y se llevó toda el agua que habían arrojado. Entonces todo el pueblo cayó pecho en tierra y exclamó: Yahvé, Él es el Dios. Y les dijo al pueblo que tomaran a los profetas de Baal y los llevaron al torrente y ahí los degolló. Elías subió a la cima del monte Carmelo y anunció el fin de la sequía. Vio que una nube subía del mar y se convertía en una lluvia generosa, y desde entonces el monte Carmelo es un lugar sagrado. Cuando la malvada reina Jezabel supo que había acabado con los sacerdotes de su falso dios Baal, dio orden a la policía de que asesinara a Elías. Y este tuvo que salir huyendo por el desierto para salvar la vida. Y sucedió entonces que Elías tuvo una gran depresión,
se deprimió mucho, estuvo muy triste y deseó morirse. Pero Dios le envió un ángel que le trajo un pan y una jarra de agua, y con este alimento tuvo fuerzas para andar 40 días por el desierto hasta llegar al monte Horeb o monte Sinaí y esconderse ahí. Cuando estaba en este monte Sinaí, que es un monte santo porque es donde Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés, estando Elías ahí en ese monte, sintió que Dios se le iba a aparecer. Entonces llegó un violento huracán, pero ahí no iba Dios. Luego sucedió que vino un espantoso terremoto, pero ahí tampoco estaba Dios. Luego vino un fuego devastador y ahí tampoco llegaba Dios. Enseguida sintió una suave brisa y ahí sí venía Dios. El Señor llegaba y mandó a Elías que volviera otra vez a Israel y que consagrara a Eliseo como su sucesor y a Jehú como nuevo rey. Y desde aquella aparición aprendió el profeta Elías a no ser violento como el huracán, ni duro como el terremoto, ni asustador como el fuego, sino suave y amable como la brisa. El rey Ahab deseaba conseguir una finca que le agradaba, pero Nabot, su dueño, no se la quería vender porque era la herencia muy amada de sus padres. Entonces la reina Jezabel hizo asesinar a Nabot y el rey se apoderó de la finca. Elías se presentó y le anunció que por haber cometido semejante crimen, todos los hijos varones del rey Ahab serían asesinados y que Jezabel se la comerían los perros. Ahab se asustó muchísimo y empezó a hacer penitencia. Entonces Dios le avisó a Elías que por esas demostraciones de penitencia y arrepentimiento del rey Ahab, los castigos no llegarían sino cuando el rey ya se hubiera muerto. Y así sucedió. Muerto Ahab, fue nombrado rey un general llamado Jehú, el cual hizo asesinar a todos los hijos del difunto rey y mandó echar desde un balcón hasta el piso de la calle a Jezabel, y ahí la devoraron los perros. Después el profeta Elías nombró como su sucesor a Eliseo, tal como Dios le había dicho. El profeta Elías fue avisado por Dios de que iba a ser llevado al cielo. Entonces, en compañía de Eliseo, llegó al río Jordán y lo tocó con su manto. El río se abrió en dos y pasaron al otro lado sin mojarse los pies. Eliseo le pidió un último favor a Elías. Le dijo que por favor le pasara lo más importante de su espíritu, refiriéndose a que le pasara sus poderes, sus dones, sus cualidades. Elías le dijo: si me ves cuando suba al cielo, se te va a conceder lo que has pedido. Y entonces llegó un carro de fuego y se llevó a Elías al cielo. Eliseo lo vio mientras subía por las nubes y se le transmitieron a él las cualidades, los dones, los poderes de Elías, y empezó a hacer milagros. Eliseo tomó el manto que había caído de los hombros de Elías y al ponerlo en el río Jordán se abrieron las aguas y pudo pasar sin mojarse. Los hombres le dijeron a Eliseo que el agua que salía de la tierra era mala y que la tierra abortaba todo. Pidió entonces Eliseo una olla nueva y sal, y fue al manantial a rociar la sal, y dijo: así dice Yahvé, yo he saneado esta agua para que ya no haya esterilidad ni muerte. Y el agua quedó saneada y la tierra quedó saneada. Eliseo, que ve a Elías en su ascensión al cielo en el carro de fuego, recibió su espíritu para continuar su misión. También los discípulos vieron a Jesús cuando se elevaba al cielo y también recibieron el Espíritu Santo para continuar con la misión. Pero ¿sabes qué?
también Jesús quiere que nosotros, tú y yo, continuemos con su misión aquí en la tierra. Que también nosotros podemos y recibimos al Espíritu Santo en nuestro bautismo, y entonces también nosotros podemos continuar con su misión. Y cada vez que le servimos y hacemos el bien, estamos continuando con su misión. Todos estamos llamados. El profeta Elías fue para los monjes carmelitas un ejemplo, es un modelo, es un espejo, es un hombre a imitar. Es la regla viva, y para ellos este será el Padre que les infundirá su espíritu. Este es el origen del patriarcado de Elías sobre el Carmelo. Elías es el padre espiritual, es el inspirador del Carmelo. Así lo escribió el padre García Villoslada. Elías es el padre espiritual del Carmelo, y en la Basílica de San Pedro en Roma está la estatua del profeta Elías dedicada a la fundación de la Orden de los Carmelitas, con la siguiente inscripción escrita por el mismo Papa Benedicto XIII. El 26 de junio de 1725, la orden entera de los Carmelitas a su santo fundador Elías profeta. San Brocardo fue superior de la Orden del Carmelo y antes de morir dijo: ajustad vuestra vida a la vida ejemplar de la bienaventurada Virgen María y de nuestro fundador, el santo profeta Elías. El beato Juan Soret de 1471, en su exposición de la regla dijo: nosotros somos los hijos de los profetas, no según la carne, sino por la imitación de sus obras. Imitemos las obras de Elías. Alberto de Jerusalén fue uno de los fundadores de la Orden de los Carmelitas y entregó la regla en 1209. La idea del Carmelo es la vida contemplativa, la meditación y la sagrada escritura. En la espiritualidad del Monte Carmelo y de los Carmelitas, para el hombre de hoy, todo se resume en un doble espíritu: la vida contemplativa, la intimidad divina. Vive el Señor en cuya presencia yo vivo, yo estoy. Vida apostólica, celo por la gloria de Dios y la justicia. El amor tierno y filial a María, a la que según la tradición Elías la vio prefigurada en la célebre nubecilla cuando terminó la sequía. Y entonces ya está completo el carisma del Carmelo. Elías fue el profeta, es el cantor incansable de Dios vivo. Él fue un hombre de Dios, maestro y testigo de oración, y se preocupaba por las necesidades del prójimo. Pero pues resumiendo, es que prediquemos y vivamos al Dios único y verdadero, que demos muerte a los muchos ídolos que nos rodean, que vivamos siempre en la presencia del Señor y que contemplemos a María y tratemos de imitarla. La oración del profeta Elías dice así: Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a tu profeta Elías, nuestro Padre, vivir en tu presencia y arder por el celo de tu gloria, concédenos buscar siempre tu rostro y ser en el mundo testigos de su amor. Y a ejemplo del profeta Elías, aquí viene algo muy emocionante. En el siglo XII llegaron algunas personas a vivir en soledad, penitencia, oración y contemplación al Monte Carmelo. Primero habitaban en cuevas, después formaron una comunidad y se les llamó los carmelitas. Decidieron quedarse ahí, donde habían habitado el profeta Elías y Eliseo, y se dedicaron a imitar la vida del profeta Elías. El fuego de Elías, tal como lo describe el primero y el segundo libro de los Reyes en la Biblia, a base de la tradición monástica, o sea, como un monasterio en retiro. El lugar es un lugar sagrado, donde les ayudaba al recogimiento y a la contemplación. El lema de su escudo es: me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos. En medio del convento construyeron una iglesia que dedicaron a su patrona, la Virgen María, a quien veneran como Nuestra Señora del Monte Carmelo. Tomaron así el nombre de la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Fundada la orden, había varios monjes en el Monte Carmelo, y una figura muy importante en la Orden de los Carmelitas es San Simón Stock. San Simón Stock estuvo varios años en el Monte Carmelo, pero
pronto se vieron obligados a emigrar a Occidente y tampoco en Europa fueron muy bien recibidos. San Simón Stock le rogaba a la Virgen su ayuda. En el año 1247 nombraron a San Simón Stock general de la Orden de los Carmelitas. Él comprendió que sin una intervención de la Virgen, a la orden le quedaba poco tiempo. Y hablemos un poco de San Simón Stock. Él nació en el condado de Kent, Inglaterra, en 1165 y murió en el monasterio carmelita de Burdeos, de Francia, en 1265. Se dice que desde los 12 años, San Simón Stock comenzó a vivir como un ermitaño en el hueco de un roble, y que después se convirtió en predicador hasta que entró a la Orden de los Carmelitas en cuanto la orden llegó a Inglaterra. Según la misma tradición, él fue a Roma ya como carmelita y de ahí al Monte Carmelo, donde pasó varios años. Todo lo que se dice de él es que a pesar de su avanzada edad mostró una notable energía e hizo mucho beneficio a la orden, de manera que es considerado el más célebre de sus dirigentes. Cuando ocupó el cargo, la orden se expandió por el sur y el oeste de Europa, especialmente en Inglaterra, sobre todo porque fundó casas en ciudades con universidades como en Cambridge, en Oxford, en París, en Bolonia. Esto hizo que creciera mucho la orden. San Simón Stock es uno de los personajes centrales de la historia de la Orden del Carmen, porque él hizo un cambio estructural en la orden y se abandonó el hermetismo y también se formó una orden de apostolado. Él recibió de manos de la Virgen María el Santo Escapulario del Carmen con enormes beneficios para toda la humanidad. El escapulario ha sido difundido desde el siglo XVI en el pueblo cristiano. En el catálogo de los santos de la Orden del Carmelo del siglo XIV se dice sobre San Simón Stock, que es el sexto general de la orden y el cual suplicaba todos los días a la gloriosísima Madre de Dios que diera alguna muestra de su protección a la orden de los carmelitas, que gozaban del singular título de la Virgen, diciendo con todo el fervor de su alma estas palabras: Flor del Carmelo, piña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre dulce de varón no conocida, a los carmelitos protege tu nombre, estrella del mar. Juan Pablo II llamó a San Simón Stock el santo del escapulario. A San Simón Stock se le apareció la Virgen rodeada de ángeles el 16 de julio de 1251 y le mostró el santo escapulario de la orden diciéndole: este será el privilegio para ti y los carmelitas, quien muriere con él no perecerá el fuego eterno, es decir, el que con él muriere se salvará. San Simón Stock amó tanto a María que se le conoce como el amado de María. Él tenía un gran amor a la Orden del Carmen, oró mucho, trabajó y luchó durante toda su vida. A él se le debe la transformación de la orden y la expansión por Europa. Su mensaje es que amemos y suframos por nuestra orden y congregación, que acudamos a María en todas nuestras necesidades, que merezcamos llamarnos el amado de María, que practiquemos las virtudes que simbolizan el escapulario. Y su oración es: Señor Dios nuestro, que llamaste a San Simón Stock a servirle en la familia de los hermanos de Santa María del Monte Carmelo, concédenos por su intercesión vivir como él, entregados siempre a tu servicio y cooperar a la salvación de los hombres. Amén. La orden había sido oprimida, tenían mucho trabajo para que les aceptaran la regla. Después de 1251 los monjes le rogaban a la Santísima Virgen y le reveló la Virgen a San Simón Stock que se dirigieran al Papa Inocencio IV y que él les iba a remediar sus dificultades. Siguieron San Simón el consejo de la Virgen y la orden recibió una carta o bula de protección del Papa Inocencio para que cesaran esas molestias. Esto fue esa carta del 13 de enero de 1252. Como uno de los privilegios del escapulario es que las personas que mueran con él se salvarán, lo usaban muchos nobles y también se podía entregar a los laicos. Lo usaba el rey Eduardo II, Enrique, duque de Lancaster y muchos otros de la nobleza llevaban el escapulario en secreto bajo su ropa. Es muy importante mencionar que San Simón Stock puso a la orden bajo el amparo de la Virgen y le rogó que lo ayudara, que intercediera por la orden. Y fue así como la Virgen les dio, la llamaban Estrella del Mar, Flor del Carmelo, y en respuesta a esta ferviente oración
le dijo: recibe, hijo mío amadísimo, este escapulario de tu orden, señal de mi hermandad, privilegio para ti, para los carmelitas. Quien muera con él no perecerá del fuego eterno. He aquí una señal de salud, salvación en los peligros, alianza de paz, pacto sempiterno. Y pues bueno, este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá del fuego eterno. Y aunque el escapulario fue dado a los carmelitas, muchos laicos con el tiempo fueron sintiendo el llamado de vivir una vida más comprometida con la espiritualidad carmelitana, y así se comenzó la cofradía del escapulario, donde se agradaba mucho a los laicos por medio de la devoción a la Virgen y al uso del escapulario. La Iglesia ha extendido el privilegio del escapulario a los laicos. El escapulario es una señal de salvación, salvaguarda en los peligros y prenda singular de protección. Es un sacramental mariano, un símbolo de la Madre de Dios. Tiene el don de conversión, signo de consagración a María, defensor en los peligros. Da gracia para ti, para los carmelitas. La gracia significa la presencia de Dios en una persona. Entre más gracia, más se va santificando, más presencia de Dios. Una prenda de paz. El que muera con esta prenda no sufrirá el fuego eterno. Usar el escapulario tiene un profundo significado. No se trata solamente de llevarlo puesto, es sentirlo en el corazón. Se debe tener presente a la Santísima Virgen y tratar de copiar sus virtudes, su espíritu de fe y de oración, y obrar como ella. Hágase en mí según tu palabra. El escapulario de la Virgen también tiene, además de la promesa de salvación para quienes mueran con él puesto, el privilegio sabatino. La Virgen se le apareció el 3 de marzo de 1322 al Papa Juan XXII y le dijo: yo, su madre, bajaré graciosamente al purgatorio el sábado después de su muerte, y a cuantos hallare ahí los libraré de aquellas penas y los llevaré al monte santo de la vida eterna, o sea, al cielo. El escapulario no es un amuleto mágico. Para gozar de la promesa es necesario que te lo imponga un sacerdote, llevarlo siempre alrededor del cuello, morirse revestido del escapulario para tener el privilegio sabatino, que la Virgen dijo: yo libraré del purgatorio a las personas que mueran con el escapulario puesto, y subirán al cielo el siguiente sábado a su muerte. Hay que hacer lo siguiente: vestir el escapulario, vivir en castidad según el propio estado de vida. Si eres soltero, si eres casado, si eres religioso, sacerdote, pues en castidad, y los casados pues ser fieles. Y rezar cada día una devoción en honor a la Virgen, por ejemplo, la liturgia de las horas, el Santo Rosario, el oficio parvo, o se guarda en abstinencia los miércoles y los sábados de comer carne, o cualquier otra oración mariana. Por ejemplo, aquí en México se puede rezar 5 Aves Marías diarias, una en honor de cada letra del nombre de María, y también en otras partes, porque es una forma de suplir esto. Y esta fuente es de las 5 Aves Marías, está en Enciclopedia Luz y Crecimiento Espiritual, editorial Reimo, Colombia, 106 páginas. Explicado de otra forma, el escapulario tiene indulgencia sabatina. La Virgen le dijo al Papa Juan XXII: quiero que anuncies a los carmelitas y a los cofrades que los que lleven el puesto el escapulario recen el oficio divino, pero los que no puedan, porque no sepan leer, se abstengan de comer carne los miércoles y los sábados. Guarden castidad conforme a su estado. Si van al purgatorio, yo haré que cuanto antes, en especial el sábado siguiente a su muerte, sean trasladadas sus almas al cielo. Y lo de guardar castidad conforme a su estado se refiere a los solteros, o sea, que no tengan relaciones; los casados, ser fieles a sus esposas, esposos; los religiosos y sacerdotes, tener el voto de castidad. La Virgen del Carmen y el escapulario, que la Virgen le prometió a San Simón Istod un auxilio especial en la hora de la muerte a los miembros de la orden carmelita, a cuantos llevaran puesto el escapulario. Los carmelitas han sido conocidos por su profunda devoción a la Santísima Virgen. Ellos incluso interpretaron la nube de la visión de Elías, de Primera de Reyes 18:44, como un símbolo de la Virgen María Inmaculada, y lo hicieron 5 siglos de la proclamación de este dogma de la Inmaculada Concepción. En la antigüedad, los marineros dependían de las estrellas para marcar su rumbo en el océano. De aquí viene la analogía de la Virgen María, que nos guía como estrella del mar por las aguas difíciles de la vida hacia un puerto seguro que es Cristo. Los carmelitas se vieron obligados a abandonar el Monte Carmelo por la invasión de los saracenos.
Una antigua tradición nos dice que antes de partir se le apareció la Virgen mientras cantaban el Salve Regina, que ella les prometió que ser parte para ellos su estrella del mar. Por ese bello nombre conocían también a la Virgen porque en el Monte Carmelo se alza como una estrella junto al mar. Pero bueno, el origen del escapulario es un símbolo de consagración. Los religiosos lo llevan hábitos. Nosotros los laicos no llevamos un hábito, pero sí podemos llevar el escapulario. La Virgen dio a los carmelitas el escapulario como un hábito miniatura que todos los devotos pueden llevar para significar su consagración a ella. Consiste en un cordón que se lleva al cuello con 2 piezas pequeñas de tela color café, una sobre el pecho y otra sobre la espalda. Se usa bajo la ropa. Junto con el rosario y la medalla milagrosa, el escapulario es uno de los más importantes sacramentales marianos. Dice San Alfonso María Ligorio, doctor de la Iglesia: así como los hombres se enorgullecen de que otros usen su uniforme, así Nuestra Señora Madre María está satisfecha cuando sus servidores usan su escapulario, como prueba de que se han dedicado a su servicio y son miembros de la familia de la Madre de Dios. El escapulario es un sacramental, un objeto religioso que la Iglesia ha aprobado como signo que nos ayuda a vivir santamente y aumentar nuestra devoción. El escapulario dispone al amor de Dios y al arrepentimiento, si se recibe con devoción. Los sacramentales deben mover nuestros corazones a renunciar a todo pecado, incluso al pecado venial. El escapulario, al ser un sacramental, no nos comunica gracias como hacen los sacramentos, porque las gracias nos vienen por nuestra respuesta de amor a Dios y de verdadera contrición del pecado, lo cual el sacramental debe motivar. ¿Y qué beneficios nos da usar el escapulario? Nos protege del mal. Es un sacramental, es un signo, es importante usarlo diario y sobre todo en estos últimos tiempos es un gran signo de protección contra el mal. El Papa Pío XII decía de las gracias del escapulario, decía: no es un amuleto ni una garantía de salvación, hay que vivir de acuerdo a lo que se nos marca Cristo, no hay que confiarse ni arriesgarse. Es un regalo de la Virgen el escapulario, que fue dado a San Simón Stock. Es un privilegio para ti y para los carmelitas. Quien lo use y muera con él no sufrirá el fuego eterno. Y se muestra en el escapulario el hábito de la consagración a la Virgen. El escapulario fue visto en una visión de Fátima. Lucía dijo que en la aparición de octubre de 1917 se apareció la Virgen con el hábito carmelita y el escapulario en la mano, y le recordó la Virgen a Lucía que sus verdaderos hijos lo llevarán. Gregorio X fue enterrado con su escapulario y 600 años después, cuando abrieron su tumba, el escapulario que llevaba puesto estaba intacto como nuevo. San Pedro Claver les imponía el escapulario a los que convertía. Pero bueno, el escapulario viene, la palabra escapulario del latín scapulae, que significa hombros. Originalmente era un vestido superpuesto que cae de los hombros y lo llevaban los monjes durante su trabajo. Con el tiempo se dio el sentido a ser la cruz de cada día, que como discípulos de Cristo llevamos sobre nuestros hombros. Para los carmelitas particularmente pasó a expresar la dedicación especial a la Virgen Santísima y el deseo de imitar su vida de entrega a Cristo y a los demás. Pero bueno, muchos papas y santos como San Alfonso María Ligorio, San Juan Pablo II, San Juan Bosco, San Claudio de la Colombiere y San Pedro Poveda tenían una especial devoción a la Virgen del Carmen y llevaban el escapulario. Santos y teólogos católicos han explicado que según esta promesa, quien tenga la devoción al escapulario y lo use, recibirá de María Santísima a la hora de la muerte la gracia de la perseverancia en el estado de gracia, o sea, sin pecado mortal, o la gracia de la contrición, el arrepentimiento. Por parte del devoto, el escapulario es una seña de su compromiso a vivir la vida cristiana siguiendo el ejemplo perfecto de María Santísima. El escapulario tiene 3 significados: el amor y la protección maternal de María, la pertenencia a María y el suave yugo de Cristo que lleva
que ella nos ayuda a llevar. El signo es una tela, un manto pequeño. Vemos cómo María, cuando nace Jesús, lo envuelve en un manto. La madre siempre trata de cobijar a sus hijos. Envolver en un manto es una señal muy maternal de protección y cuidado, señal de que nos envuelve en su amor maternal, nos hace suyos, nos cubre de la ignominia de nuestra desnudez espiritual. Pero también es un símbolo de pertenencia a María, porque llevamos su marca que nos distingue como sus hijos escogidos. El escapulario se convierte en el símbolo de nuestra consagración a María. Consagraciones pertenecen a María, es reconocer su misión maternal sobre nosotros y entregarnos a ella para dejarnos guiar, enseñar, modelar por ella y en su corazón. Así podremos ser usados por ella para la extensión del reino de su Hijo. En 1950 el Papa Pío XII escribió acerca del escapulario: y que el escapulario sea tu signo de consagración al Inmaculado Corazón de María, lo cual estamos particularmente necesitando en estos tiempos tan peligrosos. Quien usa el escapulario debe ser consciente de su consagración a Dios y a la Virgen y ser consecuente en sus pensamientos y palabras y obras. Dice Jesús: cargad con mi yugo y de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo 11:29. El escapulario simboliza el yugo que Jesús nos invita a cargar, pero que María nos ayuda a llevar. El escapulario es un signo de nuestra identidad como cristianos, vinculados íntimamente a la Virgen María con el propósito de vivir plenamente nuestro bautismo. Representa nuestra decisión de seguir a Jesús por María, en el espíritu de los religiosos, pero adaptado a la propia vocación, lo que exige que seamos pobres, castos y obedientes por amor. Al usar el escapulario constantemente estamos haciendo silenciosa petición de asistencia a la Madre, que ella nos enseña e intercede para conseguirnos las gracias para vivir como ella, abiertos de corazón al Señor, escuchando su palabra, orando, descubriendo a Dios en la vida diaria y cercanos a las necesidades de nuestros hermanos. Y nos está recordando que nuestra vida diaria y cercana a las necesidades de nuestros hermanos. Nuestra meta es el cielo y todo lo de este mundo pasa. En la tentación tomamos el escapulario en nuestras manos e invocamos la asistencia de la Madre. Pues es importante que el escapulario nos identifica como católicos, sin temor a los rechazos y dificultades. El escapulario es un símbolo de identidad como católicos, vinculados a María, con el propósito de vivir de seguir a Jesús por María. Y pues, en los momentos de tentación podemos tomar el escapulario en nuestras manos y besarlo, pedir la asistencia de María. Ella nos dirige hacia el corazón de su Hijo Divino y el demonio es forzado a retroceder vencido. El primer escapulario debe ser bendecido por un sacerdote e impuesto por él mientras dice esta oración: recibe este escapulario bendito y pide a la Virgen Santísima que por sus méritos lo lleves sin ninguna mancha de pecado y que te proteja de todo mal y te lleve a la vida eterna. Solo se debe imponer el primer escapulario por un sacerdote. Si se te rompe y compras uno nuevo, ya no lo tienes que bendecir, ya te lo pones. Y listo. Y si se te rompe o se te gasta, lo entierras o lo quemas como signo de respeto. No hay que tirarlo a la basura. Aquí en la Ciudad de México les voy a decir de 3 templos carmelitas que puedes tú ir y después de cada misa compras ahí el escapulario y ahí cualquier sacerdote carmelita te lo impone. Está la iglesia sabatina Fernando Montes de Oca, 150, Colonia San Miguel Chapultepec. El teléfono es el 55 53 0025 o 55 53 23 95. También en el convento del Carmen, que está en Coyoacán,
calle Plaza del Carmen 2. El teléfono es 56 16 46 92. O también el convento de San Joaquín, que está por el Panteón Francés, es el 55 27 60 54. Esto es por Legaria. Ahí puedes ir y después de la misa ellos te pueden imponer el escapulario. El escapulario es signo de la maternidad de María. Debemos recordar que ella es madre de todos y muchos milagros de conversión se han realizado en favor de buenos no católicos que han decidido practicar la devoción del escapulario. Por eso yo quiero que todos se lo pongan, incluso si están viviendo ahorita en una situación de pecado mortal. Pues sí, yo aquí tengo estos 2 testimonios. Y pues mira, está, el escapulario, que si se puede poner o no a las personas no católicas. Hay un caso muy bonito de un anciano que fue llevado al hospital de San Simón Stock en Nueva York. Estaba inconsciente y moribundo. La enfermera vio que el paciente tenía el escapulario carmelita y llamó a un sacerdote. Mientras el sacerdote rezaba las oraciones por el moribundo, este recobró el conocimiento y dijo: Padre, yo no soy católico. Entonces, ¿por qué está usando el escapulario carmelita?, le preguntó el sacerdote. Y le dijo: es que prometí a mis amigos usarlo, explicó el paciente. Además, rezo un Ave María diario. Usted se está muriendo, replicó el sacerdote. ¿Quiere hacerse católico? Y dijo: toda mi vida lo he deseado, contestó el moribundo. Fue bautizado, recibió la unción de los enfermos antes de fallecer en paz. Y también está el caso de un ladrón que traía puesto el escapulario. Robó y entonces le dieron un balazo en el pecho, pero el balazo cayó en el escapulario, la bala, perdón. Y entonces se salvó. Después de esta situación, este ladrón se convirtió, pidió perdón y cambió su vida. Entonces, pues yo sí quisiera que todo el mundo trajéramos puesto el escapulario, porque pues sí vemos estos 2 milagros y pues es muy importante, ¿no? Es este tipo de, pues ver cómo sí protege. Y bueno, también los que usan el escapulario pueden obtener indulgencia plenaria parciales o total. Y pues con las condiciones que marca la Iglesia, ¿no? Que es confesarse, ir a misa, comulgar, rezar por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, en las siguientes fechas: 16 de julio, el Día de la Virgen del Carmen; el 16 de mayo, el Día de San Simón Stock; el 20 de julio, el Día de San Elías Profeta; el 15 de octubre, el Día de Santa Teresa de Jesús; el 1 de octubre, el Día de Santa Teresita del Niño Jesús; el 14 de diciembre, el Día de San Juan de la Cruz; y el 14 de noviembre, que es el Día de todos los santos carmelitas. Y también se gana la indulgencia plenaria por usar piadosamente el escapulario o la medalla escapulario. Se puede ganar también besando diario tu escapulario o usando la medalla escapulario, que es una medalla que de un lado tiene al Sagrado Corazón de Jesús y del otro lado tiene a la Santísima Virgen. Y pues si tienes una tentación, también puedes tú besar el escapulario y pedirle a la Virgen que interceda por ti para que puedas evitar las tentaciones. Y pues mira, el escapulario no es algo mágico, pero sí hay que tener la fe, el deseo de la conversión. Y como te digo, si estás en pecado, pues ten el deseo de la conversión, pide a la Santísima Virgen, a Jesús, que intercedan por ti para que puedas cambiar tu vida. Y pues realmente es un sacramental maravilloso, tiene un gran poder de protección. Y los papas y santos han muchas veces alertado acerca de la promesa de nuestra vida, de nuestra madre, de llevar el escapulario. Pero ellos sí dicen que pues llevarlo sin conversión, que es un poquito, riesgoso, ¿no? El Papa Pío XI dice que la Virgen ama especialmente a los que son devotos de ella y que pues a quienes quieren tenerla como abogada en el momento de la muerte deben ganarse ese privilegio con
una vida pues tratando, o sea, de evitar el pecado y viviendo para darle honor a la Santísima Virgen, a Jesús. Y pues vamos a hacer una oración para suplicar para los tiempos difíciles. Tengo 1000 dificultades, Virgen del Carmen, oración de la Virgen del Carmen. Tengo 1000 dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al expiar, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Mira, Dios tiene sus tiempos, nos está esperando a toda la humanidad para que nos convirtamos, también la Santísima Virgen. Y pues yo sí quiero que usemos el escapulario, que vayas y te lo impongas, porque mira, pues yo lo veo así, es como si estamos hundidos en el pecado, estamos pues en un como pantano, y si te tiraran una cuerda, pues te podría salir del pantano. Muchas veces necesitamos ese tipo de ayuda. Yo veo el escapulario como esta forma de ayuda, porque Dios, pienso que tiene sus tiempos para la conversión de cada persona. Él es el único que puede juzgar a las personas porque es el único que sabe su vida, sabe su historia, sabe lo que ha sucedido, lo que están pasando. Y yo pienso que Él también, como vimos que Él perdonó al rey Ahab cuando se arrepintió e hizo penitencia, como lo vimos en este programa, pues así, o sea, si tú tienes de verdad el deseo de arrepentirte, de convertirte, que quieres dejar el pecado, Dios a eso le importa mucho. O sea, no podemos pensar que una persona que murió sin confesarse ya se condenó, porque la misericordia de Dios alcanza hasta el último segundo. Y si esa persona se alcanzó a arrepentir de verdad, de corazón, tuvo un arrepentimiento, un dolor de sus pecados, entonces Dios lo toma de esa forma. Y para Dios es muy importante esto, la pureza de corazón, qué intención tengas tú, si te arrepentiste, si te duelen los pecados, si quieres cambiar, si quieres tener una mejor vida. Él nos entiende muy bien y por eso pues yo quiero que tú tengas el escapulario siempre contigo, que vayas, que te lo impongas, que lo bendigas, que lo tengas cerca de ti, que lo tengas junto a ti. Es importante. Yo sí creo en estos milagros que presentamos hoy de estas dos personas que por tener puesto el escapulario, aunque estaban en peligro ya de muerte, tuvieron un cambio radical en su vida. Así quiero que tú y yo, o sea, que todos tengamos un cambio radical, que tengamos una conversión verdadera y que regresemos a Dios, porque Él nos está esperando con los brazos abiertos y Él tiene sus tiempos. Pero solo te pido que pongas de tu parte, que te acerques, que pues si te es posible ya te vayas a confesar, que si te es posible ya no faltes los domingos a misa, que empieces a recibir los sacramentos, porque los sacramentos te dan vida de gracia, gracia en ti, presencia de Dios en ti, y entre más presencia de Dios en ti, en tu corazón, pues más sanación, más liberación, más santificación, una nueva vida. Y pues mira, qué mejor regalo que que nos dio la Santísima Virgen del Carmen, de dar el escapulario a la Orden del Carmelo y también a nosotros, a toda la humanidad. Pues vamos a aprovechar este regalo, esta protección tan grande, este sacramental, ponerse el vestido de la Virgen, la camiseta de la Virgen, estar con ella, porque así siempre vas a gozar por la protección de ella. Ella va a ser tu mejor abogada en la tierra y en el cielo. Yo la verdad pienso que tú y yo tenemos que aprovechar esta oportunidad. Y mira, yo he visto que muchas personas, o sea, como que no se lo quieren poner o a lo mejor prefieren traerlo en la muñeca, pero pues nada como traerlo puesto. Y a muchos les da miedo así que los critiquen, que porque si se les sale de la camisa o si se le ve así los hilitos cafés. Pero pues yo la verdad pienso que es un gran regalo de la Virgen y que pues qué importa lo que los demás piensen. Si te critican, pues critican a Jesús y a la Virgen, y si les parece antiestético, pues la Virgen te está abrazando a ti y pues es un símbolo, es un signo de amor, de presencia de la Virgen y de Jesús. Gracias.